Los verdaderos hijos de Dios, buenas noches. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes que en esta hora se conectan en vivo y en directo en Colombia. Son en este momento las 8:15 de la noche. Y ayer comenzamos una serie denominada La Verdad del Cielo y tocamos la guerra espiritual apenas tangencialmente, con la finalidad de dar una introducción a un tema bastante profundo que hoy continuaremos trabajando. Indudablemente que quienes llegan en este momento y por vez primera a este canal o serie, les recomiendo mucho ver el primer episodio, el que se entregó el día de ayer, 5 de junio. Muy bien. La guerra espiritual está establecida por dos fuerzas trenzadas en una lucha muy antigua, luz y tinieblas. Y lo que esta humanidad desconoce es que de esas dos fuerzas hay una que es más antigua que la otra, que es primero que la otra, y por ende más poderosa que la otra. La luz fue primero. Las tinieblas son apenas un pequeño parásito comparado con la luz inmensa del universo y del Padre Eterno. Y estas, por esa misma condición de haber nacido de un aborto, de un error de una humanidad, están condenadas a desaparecer. Eso lo entienden los verdaderos hijos de Dios. Bienvenidos. Qué maravilla es poder tocar este tema con todos ustedes, pero al mismo tiempo tengo que confesarles que es bastante difícil, porque a considerar el paquete de creencias que se tiene en la mente humana, que sin importar la cultura, la religión ha tocado a todos los habitantes de la tierra para sembrar en esas mentes un bloque de información respecto a Dios y, por supuesto, a lo que significa ser hijo de Él. Especialmente aquí en Latinoamérica, donde el catolicismo es, en general, lo que practican las religiones, lo que practican las naciones en cuanto a religiosidad, pues tiene una idea muy específica y dogmática. Básicamente, que todos, por el hecho de existir, por el hecho de ser, pues somos hijos de Dios. Y esta idea puede parecer bastante noble y de hecho, pues bastante simpática para cualquier persona. Sin embargo, tratándose de la enseñanza fiel y original del anciano de los días, el Jesús que caminó entre nosotros, tenemos que decir que eso no es cierto. No es así. Él especificó exactamente una separación tan rotunda como la que existe entre la luz y las tinieblas con respecto a lo que él denominó hijos de Dios e hijos del diablo. No son conceptos, no son definiciones, son planteamientos de guerra de una verdad oculta y sumamente profunda al alma y al ser y a la inteligencia humana. Por ende, escondida por quienes se interesan en mantener dormida a esta humanidad para poder gobernarla como hasta ahora lo han hecho. La ignorancia es el arma muy y más poderosa con la que ellos cuentan. Por esa condición, entonces, es necesario hacer este programa. No para sembrar una nueva creencia en ustedes, porque eso jamás me ha interesado. Más bien, para apenas darles las pautas de conocimiento que ustedes después tendrán que investigar para finalmente sacar sus propias conclusiones, que serán asertivas si logran desprenderse de la creencia, el fanatismo y la mística mal entendida de los rituales sin sentido que practican las religiones de esta tierra. Miremos qué nos dice mi eterno corazón
la síntesis del conocimiento dorado del Xiel-Ho acerca del poder más asombroso del hombre universal, centrado aquí, allí en el corazón de ustedes, aquí, en algo que se creyó que simplemente es una bomba, pero no es así. Escuchen esto. Yo soy tu corazón, eterno, desde antes de tu nacimiento al momento de tu concepción. Cuando la semilla penetra al óvulo e implosiona la luz del alma universal, algo que científicamente ya se ha confirmado, y es que en el momento exacto en el que el espermatozoide fecunda al óvulo al penetrarlo, se produce un destello de luz. La misma luz que se encuentra en el nodo sinusal, dando el pálpito al corazón del hombre. Es espiritual, aunque en este caso es visible. Proviene de la luz de los soles que, como este que nos alumbra, tenemos por dentro. Esa luz transporta tu espíritu ajustando mi primer impulso, pulsar, que acrecienta tu ser. Porque así soy en toda la vida ilimitada que se manifiesta desde el origen del yo soy. Porque ante la ciencia del mundo terrestre que es inútil, el Padre eterno sin nombre y sin fin es insondable ante el universo hasta ahora notorio. Pues a Dios Padre sin fin no se le puede conocer aparte de la creación, porque Él es la creación y es más inconmensurable que ella inclusive, pues contiene al universo acreditado por los condicionados habitantes de este mundo llamado Tierra. El Padre Eterno es el corazón del universo. Y al nosotros tener uno de carne, no es otra cosa que el modelo espiritual del corazón del Padre Eterno, hecho y manifestado como carne en nuestro propio pecho, para darle vida a este cuerpo y para darle ser a este espíritu. Y para darle alma, puesto que ahí, en ese punto de luz llamado nodo sinusal por la ciencia de la Tierra, es donde, digámoslo de esta manera, se encarna el alma del Padre Eterno, que es la tuya y es la nuestra. El Padre Eterno en ese principio, del cual Juan habla, al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. No existía ni siquiera el universo, no existía ni siquiera en esas montañas que van a ver a continuación. No existía el cielo conocido o ni siquiera formas vivientes que no habían sido creadas. Solamente Él, los 7 espíritus que lo conforman de acuerdo al Apocalipsis estaban en el Verbo. Él y nada más que Él, producido por sí mismo a partir de estos 7 espíritus, formó su propio corazón y en Él la fórmula magistral para crear al hombre del universo, del cual nosotros hacemos parte, los hombres de este planeta. Y con la finalidad de darle una habitación a ese hombre que es su máxima creación, consideró crear las galaxias, los soles, los planetas, y en ellos la morada para los hombres de su universo. En este planeta eso se ignora y por eso la gente deambula de aquí para allá buscando un trabajo para poder comer y vivir, cosa que es anormal en la creación. El hombre fue creado para ser como Dios, para vivir como Dios, para crear como Dios, para amar como Dios y para ser tan grande en la eternidad como Dios, para crear como Él lo hace. No tiene otra finalidad su creación, sino llegar a fundirse dentro de Él,
aunque apenas y como niños veamos que en la naturaleza, siendo hermosa y viva, lo podamos descubrir. Verán entonces que esa maravilla es el Padre Eterno. Y como se los dije ayer y se los diré cada vez que tenga la oportunidad de hablar frente a ustedes, no exige honores para su nombre. No castiga a quienes no saben nada de él. No pide alianzas o hace alianzas o contratos con hombres de ningún pueblo. Y no pide nada a cambio de supuestas alianzas. Y todos ustedes deben saberlo. Deben conocer las leyes eternas que fundaron la creación. Y sólo entonces lo conocerán los hombres. Así ha hablado el Padre Eterno por boca de quienes saben de Él en este planeta y en todos los tiempos. Y así, en este tiempo final, en el que nuevamente sus palabras se escuchan en la humanidad, no hay más tiempo para que sus enseñanzas se pierdan en el olvido. Esta es la última oportunidad que tiene esta final humanidad para comprenderlo. Esta edad se está cerrando, está a punto de cerrarse este día de creación, y solamente verán el nuevo tiempo quienes comprendan y sientan y conozcan al verdadero Padre Creador. Todo esto es necesario decirlo, porque en este planeta hay un impostor que se ha hecho pasar por Dios, y bajo esa condición, toda la humanidad está engañada. Creen que el Padre Eterno es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es el engaño. Y es un engaño criminal. Eso no tiene nombre ante las potestades eternas, supremas que regentan el universo. Eso no tiene perdón. Así como lo oyen, aunque aún no lo comprendan, pero tengan paciencia y lo entenderán. Porque el hecho de arrebatarle la verdad de Dios a la humanidad de un planeta para suplantarlo imponiendo la imagen falsa de una rebelión extraterrestre que planificó matar al Padre Eterno, es un crimen que no tiene perdón. Significa robarle el alma a toda esa humanidad y significa hundirla en la más profunda miseria de los abismos del infierno del cual proviene esa misma rebelión infernal. Y esa condición, lamentable, es la que en este momento vive la humanidad terrestre. Nacer, crecer, reproducirse y morir es el cuento que creyeron que es la vida. Y en tanto ese tiempo dura tan corto, que es lo que dura este cuerpo, entonces consiga dinero, consiga prestigio y todo lo que pueda para que al menos usted sea alguien en la vida. Supuestamente, esa es la verdad. El paradigma del éxito, una gran falacia. La gente vive buscando eso y muere sin encontrarlo. Luego reencarna y vuelve a perder el tiempo en lo mismo hasta que fallece nuevamente. Luego reencarna y así muchas vidas sin encontrar la luz, hasta que ese espíritu se decrepita, se atrasa y sirve solamente a la rebelión extraterrestre. Le sirve al nuevo orden mundial, una planificación mucho más antigua de lo que enseñan quienes creen conocer el origen de este nuevo orden mundial. Es muy anterior a 1776. Es muy anterior a la fundación de los Illuminatis. El nuevo orden mundial es una planificación que viene desde la misma Atlántida, donde no vivieron ningunos seres iluminados. Más bien una civilización que avanzó tecnológicamente, pero se atrasó espiritualmente, y por eso los hombres del Xiel-Ho tuvieron que estremecer los cimientos de ese continente para depurar la tierra de tal rebelión que se instaló en ese continente. Lo hundieron y depuraron el planeta utilizando el océano, como lo harán nuevamente en este tiempo final. Pues bien, los hijos de Dios tienen que entenderse a cuál Dios es que se están refiriendo. Es la primera pregunta que hay que responder.
porque aquí en la tierra hay miles de dioses y hay uno que comanda a todas esas entidades que se hicieron pasar por Dios. Y en el universo hay otro, solamente uno, único. Los hombres del Sheol lo llaman el innominado. Significa el que no tiene nombre. No hay nada antes de él que le hubiese podido nombrar. Él es primero y antes que todo. Se llama el Eterno, el sin fin. Y estos le denominan Padre, no como un nombre, sino por el sentido lógico de la palabra Padre. Ese, pues, es el Dios del universo. Y es, en definitiva, nuestro Creador. La inteligencia que está detrás de la inteligencia de todos los que dicen tenerla y posiblemente logren alcanzar cierto nivel. Él es la causa de la inteligencia de todos los hombres. Él es la causa de la existencia de todas las humanidades. Él es el principio creador de todo el universo. Y Él está antes de todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Como ven, el diosesillo de la tierra, el cual se adora en templos hechos por manos humanas, el cual se venera en sus paredes recubiertas de oro en distintos tipos de palacios llamados iglesias, catedrales, en muchos lugares de este planeta, es demasiado pequeño comparado con el Padre Eterno. Tan pequeño es que necesitan hacerle una casa para meterlo ahí. Tan pequeño es que necesita que una pequeña humanidad de un recóndito planeta como este se arrodille para adorarlo. Tan pequeño y miserable es que necesita que de los escasos billetes que hay en los bolsillos de los hombres saquen para él una parte. Y eso se practica en esas religiones. Tan pequeño es ese diosesillo que hasta han logrado representarlo con figuras de yeso, con estatuas, con estampillas e imágenes. Pobre Dios de pacotilla. Qué miserable es que hasta los hombres, con las cosas que hacen con sus manos, lo pueden representar. Sin embargo, el Dios verdadero no puede ser representado por nada que se parezca en el planeta Tierra a Él, porque no existe nada que pueda contener toda la semblanza de Él. Es más que la creación misma. Y, en definitiva, y para concluir esto que tienen que saber sobre el Dios del Antiguo Testamento, tan pequeño es, tan absolutamente ínfimo es, que va a morir. ¿Cómo les parece? Tiene los días contados. Está en el Apocalipsis. El diablo descendió a la tierra con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Tan pequeño es que su, entre comillas, vida o tiempo ha dependido de la creencia ciega de la humanidad terrestre en ese Dios. Y por eso la engaña. Es tan débil que tiene que engañar al hombre para poder gobernarlo, porque si se muestra como es, el mismo hombre lo destruye. Así como lo escucharon. Está escrito en su pacto. Este pacto en el que determinaron cómo iban a destruir a la humanidad terrestre. No deberá ser jamás contado ni escrito, porque la conciencia que genera soltará la ira del Creador sobre nosotros, y no tendremos a dónde escondernos. Y esta humanidad, de la cual se estableció que se encendería en ira en todas las naciones, y también está en el Apocalipsis, será la que lo va a enviar al profundo abismo del cual provino. Ese, señoras y señores, ustedes que me están escuchando, es el pobre Dios de la tierra. Tiene muchos nombres. Los hombres del Sheol en el Apocalipsis lo llamaron dragón, el que se venera en la China, serpiente antigua, diablo o Satanás. Aquí en la tierra se le llama Jehová, Yahvé, y es la antítesis del Padre Eterno
en el enunciado que determina quién es quién, puesto que mientras el Padre Eterno dice que no doy bendiciones a una sola casta de hombres, el Dios de la tierra, ese, Jehová, dice que Él tiene a un pueblo escogido para sí mismo y que ha determinado que su pueblo elegido son los hijos de Dios. Como ven, el contraste es muy claro y al mismo tiempo la lógica deducción de ustedes permite ver claramente la separación que hay entre los dos. Y como estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios, pues ¿qué les parece a ustedes si vemos qué fue lo que dijo Jesús respecto a los hijos de Dios? Porque Él vino como tal, el Hijo de Dios. Todos pensamos en Jesús. Entonces Él es quien tiene más autoridad en ningún otro lugar de este planeta y del universo para decir qué es y quién es realmente un hijo de Dios. Escuchemos lo que le dijo a los judíos, que son ellos el pueblo elegido y los que se autodenominan hijos de Dios. Miremos qué les dice Jesús a ellos. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. Esto es muy crudo, pero qué maravilla. La verdad es diáfana y alumbra al punto de enceguecer a los hombres que la tienen enfrente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso no podéis seguir mi palabra. Si vosotros fuerais y vinierais de mi Padre, ciertamente me amaríais. Pero no es así. Jesús estableció la separación perfecta por definición de qué es ser un hijo de Dios. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Significa que el Hijo de Dios se define de acuerdo a la voluntad del Padre que él practique. Jesús siempre dijo que él actuaba no por sí mismo, sino de acuerdo a la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y que éste es el que hace las obras realmente, no él. ¿Y cuáles eran esas obras? ¿Cuál era esa voluntad? Jesús sanó a todo el que encontró enfermo. Jesús curó a todo el que halló herido. Jesús consoló a todo el que halló en llanto. Jesús resucitó a todo el que halló muerto. Jesús amó a todo aquel que carecía de afecto. Jesús tendió la mano a todo aquel que se hallaba caído. Esa obra es la voluntad del Padre Eterno. Y eso define a Jesús perfectamente como Hijo de Dios. Y Él es quien vino a la tierra para enseñarnos a nosotros a hacer tal cosa. Porque, indudablemente, habiendo sido creados por Él, en este planeta la humanidad no se comporta como Él. No hace la voluntad del Padre Eterno. Y esto Él lo clarificó abiertamente cuando dijo a la multitud: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Qué sencillo, ¿verdad? Y selló sus palabras diciendo: sed perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Verán entonces que la perfección sí es alcanzable por una humanidad que fue creada por un ser perfecto. ¿Bajo qué condición el Padre, siendo perfecto, habría creado a un hombre incapaz de lograr serlo también? Eso sería un error. Y Él no comete errores. El que comete errores es el impostor que está en la tierra. Ahora miremos las obras del pueblo elegido de Dios que se hace o se autodenomina hijo de Dios. Solamente miremos. Primero, mataron a Jesús, listando cualquier cantidad de crímenes. ¿No consideran ustedes que con ese que acabo de mencionar no es suficiente para determinar quiénes son realmente los que pertenecen a ese pueblo? Mataron a Jesús, buscando matar al Cristo, porque Cristo es el creador del universo. El Padre Eterno le otorgó autoridad para hacerlo todo. Y ese fue el que encarnó en Jesús. Y Él lo mostró siendo un hombre para que nos diéramos cuenta cómo nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que Él. Lo mataron. El mismo Pilatos, cuando ya lo tenía en su poder, le dijo al pueblo judío: yo no hallo crimen en este hombre. ¿Por qué no lo liberáis? Crucifícale, crucifícale. Y que su sangre... ¿Les parece que eso es una obra de un hijo de Dios, del Padre Eterno? ¿No les parece que ese asesinato es la cosa más vil que ha ocurrido en el planeta Tierra? Y que así como hicieron con Jesús, está determinado en su Talmud la colección de todas las enseñanzas rabínicas de todos los tiempos. Al mejor de los gentiles, mátalo. Es que a ustedes les han ocultado mucha información, mucha. Pero no por siempre puede ocultarse la verdad ante los ojos de los hombres. De ahí en adelante, ustedes deben hacer un trabajo de investigación. Deben revisar quiénes son los dueños de la industria pornográfica y de trata de blancas del planeta Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes farmacéuticas. Deben revisar quiénes son los dueños de las grandes y más poderosas corporaciones multinacionales que controlan a los gobiernos de la Tierra. Deben revisar quiénes son los dueños de los más importantes medios de comunicación mundial que controlan toda la información que ustedes reciben. Deben revisar, revisar y revisar. Y llegarán a una simple y llana conclusión. El pueblo elegido de ese Dios controla el mundo. Y los ha controlado a ustedes. Porque hasta el día de hoy ustedes no sabían lo que tienen por dentro. No sabían que tienen un corazón para dioses. Les habían ocultado la información del Dios verdadero que palpita en el nodo sinusal. Y que éste solo puede ser conocido por medio de la comprensión de estos conocimientos del Shiel-Ho, que permiten abrir el entendimiento de la realidad, que toda la creación es la prueba de que ese Dios existe. Y aunque no pudieran verla, el hecho de que ustedes tengan corazón, espíritu, alma, mente e inteligencia es la prueba de que ese Dios existe. Lo que pasa es que no se puede manifestar en un hombre hasta que éste no se limpie. Siendo un ser perfecto, no se puede manifestar en un hombre imperfecto. Y ese ha sido el objetivo del engaño generalizado de la globalización de este planeta. Conducir a los hombres a la mayor cantidad de errores que puedan cometer para que sin saberlo se alejen y se alejen y se alejen del Dios interno que nunca podrán manifestar, sumidos en tanto crimen y miseria.